Buenos días. Buen día. Señor Buen día. presidente, estamos en condiciones formales de dar inicio a la audiencia de debate. Bueno, muchas gracias. Entonces, formalmente se reanuda la audiencia de debate en la causa 2950 de este Tribunal Oral Federal número 2. Doctor Cisneros, por favor, si nos puede informar sobre la representación de todas las partes y los testigos que estaban previstos para la fecha. Sí, señor presidente, se encuentran la totalidad de las partes debidamente representadas en esta plataforma. En cuanto a los testigos previstos para el día de la fecha, las partes ya fueron notificadas el día de ayer. En cuanto a que se produjo el desistimiento de los testigos Palacios, Castellani y Araujo, así como también de Ramos. Con relación a esta última, se notificó a las defensas que, teniendo en cuenta que se solicitó la incorporación por lectura de su declaración testimonial obrante a fojas 1446, les solicitaba conformidad para proceder a la incorporación por lectura de esa declaración y el posterior dejar sin efecto la testimonial. Eso por un lado. En cuanto a los restantes previstos para el día de hoy, ya se encuentra conectado en la plataforma el señor Diego Tusi y se encuentran debidamente notificados los señores Daniel Steinhardt y Eduardo Donza. Muchas gracias. Perdón, no lo entendí. Graciela Ramos, entonces, ¿prestaron conformidad a las defensas para...? Ahora sí, Ah, perdón. eso tienen que contestar ahora. Sí, de nuestra parte prestamos conformidad. La defensa Prestamos oficial. conformidad también a la defensa pública. Muy bien. Queda desistida entonces Graciela Ramos y hacemos ingresar a Diego Tusi. Señor Tusi, ahí vamos. Buen día, señor Tusi, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Cómo le va? Buen día. Yo soy Rodrigo Jiménez Uriburu, integro el Tribunal Oral Federal número 2 junto con los doctores Jorge Gorini y Guillermo Costabel. Lo hemos convocado para declarar como testigo en la causa 2950, en la que se está juzgando a Mario Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Marcela Lucía Filia y María Celeste Campo Avellaneda por la posible comisión de los delitos que infringen los artículos 157, 248, 255 y 293 del Código Penal. Le pregunto, antes de ingresar, ¿ya le tomaron sus datos personales? Sí, Bien. ¿Le hicieron saber cuál es el objeto de este juicio oral y de las penas con que el Código Penal reprime el falso testimonio? sí, Muy bien. Le pregunto, ¿jura o promete declarar la verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado? sí, juro. Muy bien. Lo consulto. Respecto a estas personas que le acabo de mencionar, que resultan imputadas en la causa, ¿usted tiene algún tipo de vínculo, conocimiento de alguno de ellos? No, Bien, no le comprende la generalidad de la ley. ¿Tiene algún interés en el resultado del juicio? no. Bien, díganos solamente su nombre y apellido completo. Diego Martín Tuxi, ¿Su profesión es? analista de sistemas. ¿Usted trabajó en el organismo estadístico de la provincia de Mendoza? Sí, ¿Entre qué años? del 2000 a la actualidad todavía trabajo. Bueno, su declaración fue oportunamente ofrecida por los representantes del Ministerio Público Fiscal, así que los señores fiscales van a iniciar su interrogatorio, luego podrá ser preguntado por las defensas, eventualmente alguna pregunta aclaratoria de los miembros del tribunal. Por favor, hágame saber si hay alguna pregunta que no escucha bien o comprende. Ok. Doctores Luciani y Pojorski tienen la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buen día, señor Tusi. ¿Me escucha bien? Buen día. Sí, Eh, no me quedó claro cuál es su profesión u ocupación, qué estudios soy tiene. analista de sistemas. Ajá. Este, en el año 2006-2007, ¿dónde trabajaba? Trabajaba como recepcionista en el índice de precios de Mendoza. Mendoza. ¿Cómo es la denominación del instituto que releva precios y hace las estadísticas en Mendoza?
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. Ajá. ¿Cuáles eran sus funciones en ese momento en la dirección en Mendoza? Era recepcionista de información. ¿En qué consistían sus tareas? Y en el operativo de índice de precios había una estructura. Mi tarea consistía en preparar los paneles. Los paneles son una carga de trabajo diaria que se dan a los encuestadores en formato papel. Y cuando volvían los encuestadores, recepcionábamos esa información y consultábamos a los encuestadores si alguna información o había algo que había variado, subido mucho, ¿no? Y después, básicamente, esa era mi tarea. Uh-huh. ¿Dónde volcaban la información que traían los encuestadores? Y había un cargador, había un ingresador de esos paneles y se cargaba en un sistema de información. El sistema de información de quién es, quién lo organizaba y quién lo tenía a su cargo. Mira, el sistema de información, nosotros teníamos usuario y contraseña, ingresábamos y cargábamos. Nuestro cargo acá en la dirección no estaba. ¿A cargo de quién estaba entonces? Nosotros teníamos un usuario, no sé, supongo que, o sea, la información sé que no quedaba acá, y el que proporcionaba el sistema era INDEC. Ajá. Usted entonces tenía un usuario. ¿Qué nivel de seguridad, qué nivel de acceso a la información del sistema de INDEC tenía entonces? No, en el sistema había diferentes roles. Mis roles eran el de recepcionista, que yo podía generar los paneles. Que generar los paneles era, se arma la carga de trabajo del encuestador diaria, se imprime y se le da al encuestador. Ajá. Entonces usábamos el sistema para eso. Ajá. Yo usaba el sistema para eso. Uh-huh. ¿Quién procesaba la información que ustedes cargaban? Y no sé en qué sentido. Claro, los cálculos finales, es decir, el desarrollo de los índices, ¿quién lo hacía? ¿La dirección o el INDEC? No sé. Eso tendría que. Uh-huh. O sea, sé que no, parte de mi tarea en la coordinación no era parte de mi función, digamos, saber eso. Uh-huh. El ¿Usted sabe sí. cuál era su vinculación entonces con el INDEC? ¿Recuerda? No, yo trabajaba para Mendoza, digamos. En Mendoza trabajaba para INDEC, pero a mí me convocan. Digamos, el trabajo era en un equipo de trabajo. Me daban usuario y contraseña, me daban mis tareas y hasta ahí llegaba mi función. ¿Quién era su jefe o jefa en esa época? Y Ana María Tardío. Ajá. ¿Y de quién dependía? ¿Quién estaba a cargo de la dirección en Mendoza en esa época? La dirección, Patricia Jiménez. Ajá. Lo voy a llevar a agosto del año 2007. ¿Tiene presente la fecha y sabe si pasó algo en particular en la dirección a su cargo y en su relación con el INDEC? No sé, 2007. No, agosto, no sé. ¿Sabe Sí. si hubo alguna discusión que involucró a la señora Jiménez relativa al cálculo final del índice del IPC del Gran Mendoza? No, sí, o sea, la noticia pública cuando se hizo público, nos enteramos, digamos, pero el trato se lo hacían los coordinadores con los directores. La estructura que nosotros teníamos eran, yo recepcionaba, habían encuestadores y habían supervisores, y después toda la coordinación, nosotros hacíamos el trabajo de campo, ¿no? Todo lo demás, para arriba, lo trataba el coordinador con la directora de la dirección. ¿Usted tenía contacto con el sistema del INDEC, con los datos, una vez ingresados, con una fase inicial del procesamiento de esa información, las pantallas No. del INDEC?
No, el sistema tiene diferentes roles y cada rol te permite acceso, de acuerdo a tu tarea, a diferentes pantallas. El cargador solo podía ingresar precios, los encuestadores no tenían acceso, ponele, y yo tenía acceso para la impresión de paneles y INDEC nos mandaba a veces precios que teníamos que observar. Nosotros yo bajaba ese listado de precios, se lo pasaba al supervisor y los supervisores confirmaban en los informantes o con los encuestadores qué es lo que había pasado. Ajá. Pero, Señor presidente, si por secretaría ahora podemos exhibirle parte de las pantallas que recién el testigo hizo referencia para recordarle si esas eran parte de su labor y si puede reconocer alguna de las cifras que allí se volcaban. Exhibimos. Concretamente es de la causa 14365 y nos vamos a manejar en lo que sería... eh, del primer cuerpo yo tengo lo que sería la página del PDF, página 279 y sucesivas. Con esa pantalla podemos empezar. ¿Recuerda esto, señor Tusi? la verdad que no la veo, che. Ahí se podría... No sé lo que... Lo que recuerde, si usted tenía acceso a este tipo de acceso al sistema, si recuerda... Sí, no sé, no se lee lo que dice lo que dice el título de la pantalla. Cuando Sé dice que título, ¿eso lo alcanza a ver? y sobre el recuadro hay algo grisado en el menú y tiene un título. Amplímoslo, por Igual favor. los campos tampoco lo veo, no sé si me lo pueden escribir o ampliar o... Ahí ve el título. Sí, propiedad del documento, seguridad fuente, archivos, autor. No, es como que han descrito ahí un documento, pero no era parte de la pantalla, ¿bien? Claro, ¿usted recuerda haber ingresado en estas pantallas o en este sistema? Yo al sistema tenía acceso, pero a esa parte no. Ajá. A la parte de ya los productos en particular. No, la tarea que el rol me permitía Ujú, era ver, o sea, el ingreso de precios que se había hecho, ujú, pero sobre todo mi función era que nosotros mandábamos los precios a INDEC e ujú. INDEC nos decía cuáles precios debíamos revisar. Nosotros Ajá, teníamos una pantalla que se llamaba precios observados, ujú. donde ellos me cargaban precios y yo se los pasaba a la estructura y bueno, la estructura hacía el control de los precios para validarlo, los ¿Qué- supervisores y los quién- encuestadores. ajá. ¿A qué se refiere por estructura? Y la estructura serían los encuestadores y los supervisores. Los supervisores son roles que su función es supervisar, como su cargo dice, la tarea que hacen los encuestadores en campo. Ujú. Pero la aprobación final también de los precios y la validación la llevaba la coordinadora. ¿Usted recuerda en esta época, le estoy hablando de mediados 2007, agosto, septiembre, es decir, el segundo semestre del Sí. año 2007, con quién tenía interacción en el INDEC, en la ciudad de Buenos Aires? No, nosotros no. Toda la interacción, o sea, la estructura jerárquica estaba, la coordinadora era la que tenía comunicación con INDEC. Viajaba a INDEC y toda la comunicación llegaba a ella. De ahí, la coordinadora nos pedía a nosotros las tareas que tenemos que hacer cada uno según su rol. Ajá. Si se le puede exhibir para ver si recuerda lo que sería la página 265 perdón, la página 283 del PDF. Perdón, capaz ya lo dijo. ¿Quién era la coordinadora con INDEC? Ana María Tardío. Por INDEC no, en Mendoza. No, con INDEC, dije.
No, con INDEC, en Mendoza, yo conozco, o sea, trabajamos acá en Mendoza, con INDEC no. No, ya sé, usted dijo que la persona que tenía vínculo con INDEC era la coordinadora, por eso le pregunto el Sí, nombre. Ana María Tardío. Bien. Sí, si le puede, la pantalla que estaba recién, si puede quedar, por favor. Ahí está. ¿Recuerda este tipo de pantallas? ¿Tenía usted contacto con este tipo de valores? Ahí dice variedades, un producto. A ver. Sí, parece ser una matriz de precios, pero sí la conozco, pero no estaba, que yo recuerde en mi rol. Ujú. De lo que usted Igual sí recuerda, tenía, sí. de lo que usted recuerda, ¿qué nos puede decir de esta pantalla? ¿Cómo trabajaba con ella en sus labores diarias? No, esta pantalla no. Lo que yo tenía para controlar era precios que me mandaban de INDEC y precios que yo podía controlar en los supermercados. O sea, Ajá. cuando variaba algún precio, por ejemplo, acá estoy leyendo galletas dulces envasadas con relleno, yo podía buscar en una cadena de supermercados con ese código de variedad y me decía el precio en los diferentes informantes. Esa era mi tarea. Entonces, yo validaba que lo que se ha traído de campo era lo que el ingresador había puesto en el sistema. Bueno, ¿usted nos puede decir qué significan, por ejemplo, qué significa PROM, por ejemplo, Promedio, sí. promedio? ¿Nos puede decir que son está como en el extremo de cada valor, en el extremo superior derecho, hay como si Sí. hay una letra P? ¿A qué se refiere? ¿Tenía conocimiento de esto? ¿Una letra? P de Pedro. Sí. No, P de Pedro. P de Pedro, sí. Ah, es que yo lo estoy viendo del otro lado. Ah, lo que me está marcando. Esas letras que le marcaron, ¿qué significan? ¿Recuerdan? Es que este informe yo no lo veía. O sea, el Ajá. informe que yo veía lo que decía es otro. Ah, está bien. En el Entonces, que yo tenía, no estaba este informe. ajá. ¿La letra T sabe a qué se refiere? No, la verdad que no. Perdón, una preguntita, ¿qué tal? Muy buenos días, Sí, señor Tusi. buen día. Eh, ¿Quién era el que se encargaba de esto? ¿Quién era la persona que se encargaba de ver esto, de analizar estos temas? Usted no era, ¿quién era la persona? ¿Ana La María coordinadora, Tardío? Ana Ana María María Tardío. Tardío. Ok. Sí. ¿Alguna otra persona más que trabajaba con ella? No, es como te digo, la estructura que teníamos era, ella coordinaba y tenía la relación directa con la directora con Patricia Jiménez. Yo recepcionaba, había un cargador que ingresaba la información, los supervisores que eran de apodo a los encuestadores en campo y validaban alguna cierta información, y los encuestadores, esa es toda la estructura. Los roles estaban definidos, como les decía, o sea, alguien ingresaba, otros revisaban que lo que ingresado era lo que estaba en los formularios, y de ahí hacia arriba estaba la coordinadora del operativo. ¿Cuántas personas trabajaban? ¿Cuántas personas trabajaban en INDEC Mendoza? Y en Mendoza habrán sido 4 o 5 encuestadores, 2 supervisores, un cargador, el recepcionista y el coordinador. Bien. Y cuando usted dice que le preguntó al fiscal acerca de hechos ocurridos en el 2007 que tomó Sí. conocimiento por los medios, ¿de qué toma conocimiento y qué es lo que pasa internamente dentro de donde estaba usted trabajando? No, internamente, o sea, se toma conocimiento del Estado público, pero ¿Pero de la qué? comunicación siempre en la oficina se lleva en las direcciones entre los coordinadores del operativo y los directores. O sea, de ahí para Ay, pero, abajo. pero ¿de qué toma conocimiento usted? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿De qué toma No, yo no conocimiento? tengo con eso, como yo te digo, supongo que la causa están hablando de que en un momento empiezan, o sea, se hace público de que se habían
modificado los valores del índice de precio de Mendoza. Bien. Y cuando se hace público esto, ¿qué pasa internamente en el lugar donde está? Es un lugar donde hay pocas personas. Digo, ¿qué es lo que te habló con su jefa, habló con su coordinadora, habló con la gente que hacía las encuestas? No, no, nosotros no, o sea, seguimos trabajando como siempre. O sea, no, a nosotros no nos cambió nada. Seguimos tomando precios, revisamos que estaban bien, los cargamos y van a INDEC. Bien. No sé si el doctor Porqui quiere continuar con las No, preguntas. yo por ahora no tengo más preguntas. Muy bien. ¿Las defensas, doctor Rúa? No, muchas gracias. Los dos defensores oficiales me hacen señas que no. Mis colegas, señas muy parecidas. Así que con esto, señor Tusi, damos Sí, por finalizada su declaración. Ya puede desconectarse. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga muy buenos días. bueno, gracias. Tomás, hacemos ingresar a Steingart. Así es. Un segundo, por favor. Estamos en eso. Señor presidente, tenemos un pequeño cambio de planes. El testigo Steingart se está con una cuestión, a ver, estoy muteado, no, está con una cuestión personal, se liberaba a 10:20, estamos tratando de ingresar a la sala al testigo Donza. Bueno, si esto va a demorar, nos avisa y hacemos un pequeño corte intermedio. Comodidad de todos, si quieren tomarse 3, 4 minutitos. Bueno, volvemos en 4 minutitos. Excelente.
Señor presidente, ¿me escucha? Lo escucho, ahí estoy. Tengo que reconocer que es una falsa promesa. Voy a necesitar un cuarto intermedio de 20 minutos y reanudar la audiencia 10 y 20 con el testimonio de Steingart y inmediatamente después el testigo Donza. Pero ahora necesito 20 Bueno, minutos. avísele a las partes que no estén conectadas al Zoom por algún otro medio que volvemos en 20 minutos. Bien, Fiscalía, me quedo tranquilo. Ahora las defensas. Doctor Costabel, Corini, ¿estamos todos de acuerdo? 10 y 20. Defensas. Perdón, no Excelente. escuché. Cuarto intermedio hasta las 10 y 20. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos en un rato. Las Señor doy presidente. disculpas. Bueno, Señor reanudamos la audiencia de debate. Daniel Steingart, buenos días, ¿me escucha? Sí, lo escucho, buenos días. Buenos días, yo soy Rodrigo Jiménez Uriburu, integro el Tribunal Oral Federal número 2 con los doctores Jorge Gorini y Guillermo Costabel. Lo hemos convocado para declarar como testigo la causa 2950, en la que se está juzgando a Mario Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Marcela Lucía Filia y María Celeste Campos Avellaneda por la posible comisión de los delitos que infringen los artículos 157, 248, 255 y 293 del Código Penal. ¿Ya le ha tomado sus datos personales antes de ingresar? Sí, Le hicieron saber cuál es el objeto de este juicio y cuáles son las penas con que el Código Penal reprime el falso testimonio. el objeto del juicio no exactamente, lo último sí. Bueno, ahora igual con las preguntas ya se va a enterar. Bien. ¿Nos puede decir su nombre y apellido completo? Daniel Matías Steingart, ¿Su profesión, ocupación? licenciado en Sociología, magíster en Sociología Económica y doctor en Sociología. Bien. Señor Steingart, ¿jura o promete declarar la verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, Respecto a las cuatro personas que le mencioné, ¿usted con alguna de ellas tiene algún tipo de vínculo, de conocimiento, de parentesco, de interés? no, ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio oral? no. Bueno, usted está acá porque su oportunidad, su declaración testimonial fue ofrecida por los fiscales, así que ellos van a iniciar el interrogatorio, luego podrá ser preguntado por alguna de las defensas, eventualmente por alguno de los miembros del tribunal, por alguna pregunta aclaratoria. Por Bien, favor, si hay alguna pregunta que no escucha bien o no entiende bien, me lo hace saber. bien, gracias. Doctores Hipojorski, Luciani, tienen la Sí, palabra. voy a comenzar yo. ¿Cómo le va, señor Stengart? Mucho Bien, todo gusto. bien, igualmente. Señor, le quería preguntar, ¿cuál es su ocupación? Actualmente Sí, trabajo como director de un área de una fundación, un think tank de políticas públicas. bien. Eh, brevemente, ¿nos puede decir cuáles son sus antecedentes laborales, profesionales y académicos? Sí, yo tengo 38 años actualmente, como le dije anteriormente, soy licenciado en Sociología, posteriormente hice una maestría en Sociología Económica y luego un doctorado en Sociología. En 2012 fui becario, o sea, entré al CONICET como becario para hacer una tesis doctoral. Estuve en ese rol hasta 2017 que me doctoré, luego tuve una beca postdoctoral hasta el año 2020. En 2020 trabajé en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación hasta el año 2023. En el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación me desempeñé como director nacional de estudios para la producción primero y luego como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Argentina Productiva 2030. El primer cargo fue entre 2020 y 2022 y el segundo entre 2022 y 2023. Posteriormente a la salida de mi paso por el Ministerio de Desarrollo Productivo, empecé a trabajar como consultor independiente y también en la fundación en la cual estoy actualmente. Bien, muchísimas gracias. Señor Stengart, ¿tiene conocimiento acerca de los índices que produce el INDEC? Medianamente sí. Ya podemos decir, los conozco, conozco bastante, no conozco el modus operandi en la finita, digamos así, en el detalle más propiamente dicho, pero soy un usuario habitual y
conozco bastante de series estadísticas argentinas. Bien, ¿me podría decir para qué se utiliza? ¿Cuál es la utilidad en el sector público, en el sector privado, los índices de INDEC Bien, ¿se refiere a los índices de precios o los índices en general? de precios? Los índices de precios, hay varios índices de precios que el INDEC elabora. Uno es el índice de precios al consumidor, que es el que más popularmente, habitualmente se habla de inflación, se tiende a hablar del índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es un índice que trata de ver cómo evolucionan los precios relativos a una canasta, digamos, a los patrones de gasto habituales de los hogares, ¿sí? de una sociedad determinada. En Argentina y en otros países generalmente se toma, para saber cuáles son esos patrones de consumo, esos patrones de gasto, se hace una encuesta nacional de gasto o una encuesta regional, si se dice regional, una encuesta de gasto de los hogares donde se le pregunta a la población cuáles son sus consumos detallados. Luego de haber hecho eso a una muestra de la población, porque hacerlo para toda la población obviamente es imposible, se arma una ponderación de cuáles son los distintos rubros que forman parte de esa canasta, y con eso, a partir de eso se elabora, esa ponderación sirve para luego armar un índice. Vamos a poner un ejemplo, para que se entienda mejor. Uno puede subir el precio del kiwi 1.000.000%, pero si el kiwi es totalmente irrelevante en la canasta, el impacto a nivel agregado de la inflación va a ser muy marginal. Ahora, si sube un 20%, no sé, la carne picada, que es un ítem muy relevante dentro de la canasta de consumo de los hogares, eso puede a nivel agregado. Entonces, la encuesta de gasto de los hogares lo que hace es básicamente saber qué consumimos los argentinos y de esa manera elaborar un índice, el índice de precio al consumidor, que justamente muestra de modo agregado cuánto es la inflación para los hogares, para los consumidores. Lo traté de explicar de un modo medianamente sencillo. Ese es el índice más habitualmente utilizado, no es el más, el que habitualmente más circula en la comunicación pública, el famoso IPC. Después el INDEC elabora otro tipo de índices que también tienen que ver con precios. Hay uno que es el índice de precios internos mayoristas, también conocido como IPIM, índice de precios al productor. Esos generalmente los comunican en conjunto, que son índices que en lugar de ver los precios en góndola, van a ver los precios, digamos así, de las materias primas e insumos mayoristas y los precios a salida de fábrica, podríamos decir, de cierto tipo de productos. Y también está el índice de costo de la construcción, que es otro de los índices que elabora el INDEC, que tiene que ver más que nada con cuáles son los costos de la mano de obra, de los materiales y de servicios ligados a la construcción. Esos son los principales índices. Hay un cuarto índice, perdón, que es el índice de precios implícitos, que es un índice que básicamente trata se calcula de una manera diferente, no es que se van a relevar precios directamente, sino que tiene una técnica diferente de recopilación, que generalmente lo que se hace es, cuando se calcula el PBI de un país, es decir, lo que un país produce, uno tiene el PBI en valores corrientes, que es, digamos, la producción a valores del mercado, digamos, de un año determinado, incluyendo los cambios que hay en los precios, digamos. Y después está el PBI en precios constantes, que es la variación meramente de las cantidades producidas. Cuando uno divide uno por el otro, tenés como residuo de eso queda el índice de precios implícitos, que sería algo así como sería una especie de aproximación a la inflación agregada del conjunto de la economía. Porque acuérdense, el índice de precios al consumidor solo mide la inflación de aquello que los hogares consumen, el índice de precios mayorista recoge la inflación de los productos a puerta de fábrica, podríamos simplificar, y el índice que costa la construcción mide el índice de precios ligado a un rubro específico de la economía de la construcción. El índice de precios implícitos sería algo así como la inflación del conjunto de la economía, no necesariamente de estas. Los otros índices que fuimos contando son más particulares, digamos, no son universales, no se refieren al conjunto de la economía. Pero bueno, esos son los principales índices que elabora el INDEC. No sé si he sido del Bien, todo claro, perfecto. pero Muy, muy claro, perfecto. Y dígame una cosa, vamos a hablar sobre el IPC. ¿Cuál es sí. la utilidad en el sector público y también en el sector privado de los índices del precio al consumidor, del IPC? El índice de precios al consumidor es la principal referencia que suele tomar la sociedad para saber cómo está evolucionando la inflación en una sociedad determinada. Yo, por ejemplo, un ciudadano generalmente lo que hace, o unas empresas,
lo que hace es miran el índice de precios al consumidor para saber, porque un ciudadano lo que hace es para saber cuánto tiene que negociar un salario, mira el índice de precio al consumidor. Si a mí mis salarios me están subiendo 0 y el índice de precio al consumidor está subiendo 10, habitualmente toma esa referencia para decir, che, subime 10% el salario para que yo no pierda el poder adquisitivo. Las empresas pueden hacer lo mismo en sus negociaciones con los trabajadores, o mismo para saber si los precios a los cuales se están vendiendo, el ritmo de aumento de los precios, si están más o menos en línea o no con los que se están en la economía. Y en el sector público eso también sirve, desde al Estado le puede servir para saber a cuánto negociar los sueldos, salarios de sus empleados, para saber si los salarios de los empleados públicos están subiendo o no su poder adquisitivo. También le puede servir al propio sector público para saber si el resto de la sociedad, no solo los salarios del sector público, sino también los del sector privado o los ingresos laborales de los cuentapropistas están subiendo o no contra la inflación, para de esa manera tener una aproximación a la dinámica de la economía en algunas de sus variables más básicas, como es el poder adquisitivo en promedio de la población. Por eso es que es una de las métricas más usadas. Si no, por decir más precisamente, es el índice de precios por lejos más utilizado. Los otros que comenté son más de nicho, más específicos, más para especialistas. El índice de precios al consumidor es la referencia que más se utiliza. Sin ir más lejos, un ejemplo, ¿no? En los años recientes, cuando, no sé, con los alquileres, cuando estuvo vigente la ley de alquileres, el índice de precio al consumidor era, hasta donde conozco, era una de las referencias para pautar cuánto tenía que subir al año siguiente los alquileres en un contrato entre particulares. Por eso es una de las métricas más utilizadas. Bien. Y le pregunto, lo voy a llevar al año 2006-2007. ¿Sabe qué Sí. pasó con los índices de precios del INDEC durante esos años, fines de 2006, principios de 2007? A principios de 2007, los índices de precios del INDEC pasaron a ser muy cuestionados. Creo que no conozco ningún académico colega que utilice esos índices como representativos de lo que estaba ocurriendo en materia inflacionaria en Argentina. Y bueno, sí, perdieron total credibilidad. ¿Y por qué eran cuestionados? Si es que tomó conocimiento, sabe, a partir de su tarea, obviamente académica. Porque ¿Realizó algún estudio? subestimaban profundamente la variación de los precios que se podía. Primero surgió obviamente la variación de los precios más anecdótica, que obviamente eso no es ciencia, es anécdota. Luego uno decía, dice que la estación es 10, pero todo el mundo ve que está haciendo 20, 30, y empieza una primera cuestión más anecdótica, de escasa base científica, pero después se empieza a ver que con otros índices alternativos de precios había una discrepancia muy grande que no había ocurrido antes. Déjeme ampliar sobre esto. Sí, por Por favor. ejemplo, los índices ¿quiénes elaboran índices de precios al consumidor en Argentina? El INDEC, sí, a nivel nacional. También las provincias en distintos momentos del tiempo han tenido índices de precios al consumidor provinciales, ¿sí? Y también más recientemente, en parte producto de la pérdida de credibilidad del INDEC, muchas consultoras privadas empezaron a hacerlo. En general, esos índices suelen evolucionar relativamente parecidos, ¿no? O sea, puede haber algunas diferencias, que uno dice 2,2, otro dice 2,2, perdón, si uno dice 2,2 y otro dice 1,9, pero al mes siguiente se compensa. Generalmente en el largo plazo esos índices evolucionan bastante parecidos. Eso no ocurrió en el periodo que empieza en 2007. Un ejemplo que le puedo poner es el índice de precios de la provincia de San Luis, que es, hasta donde es mi conocimiento, la única provincia que tiene una serie que precede al periodo 2006-2007 y que sigue hasta la actualidad. Cuando vos ves cómo evolucionaba el índice de precio del consumidor de la provincia de San Luis 2005-2006, ¿sí? Y lo comparás contra el INDEC en ese momento, está más o menos parecido. A partir de 2007 empieza a haber una brecha muy grande, muy grande. Y después de 2016, cuando el INDEC, digamos, cuando el INDEC se, comillas, normaliza, no sé si el término es el apropiado, pero cuando se recupera la credibilidad del INDEC, el índice de precio de la Perdón, ¿en qué provincia de año San Luis, dijo? ¿En qué año? Sí. 2016, el INDEC recupera su credibilidad, y esto hay total consenso, entiendo, entre los especialistas, hacia el año 2000, con el índice de precios que empieza en el año 2016.
¿sí? Allí las series de precios del índice, del índice de precios al consumidor de San Luis y de INDEC empiezan a moverse muchísimo más parecido como ocurría en 2005-2006. ¿Sí? Hay otros índices de precios que empezaron a surgir también de otras provincias, otras jurisdicciones que, que surgieron en el medio de ese periodo 2007-2016. Ejemplo, el índice de precios de la provincia de Córdoba aparece en 2013, el índice de precios de Cava empieza a surgir en 2012, el índice de precios de la provincia de Santa Fe en 2014. Quizás algunos de esos índices de precios aparecen un poquito más tarde en el tiempo, pero con información referida a esos años que les estoy mencionando. Y ahí se observa lo mismo, que los datos de IPC que surgían de Cava, de Santa Fe, de Córdoba, eran mucho más parecidos al de San Luis que al que estaba reportando el INDEC. Entonces, y eso deja de pasar a partir de 2016. A partir de 2016, el índice de precios de INDEC más o menos da en el promedio de lo que son el índice de precios de las provincias. Insisto, esa es quizás la señal más clara de que a partir de principios de 2017, donde es mi entender, entiendo que generalmente los economistas, cuando utilizan índices de precios alternativos para hacer sus investigaciones, o los académicos cuando hacen lo mismo, toman enero de 2007, quizás como el primer punto donde el INDEC empieza a no ser confiable en las series de precios. Bien. Usted nos mencionó la provincia de San Luis y le pregunto una muy concreta, si sabe o conoce en la provincia de Mendoza qué pasaron con los índices. No soy especialista en el tema de Mendoza, sé que Mendoza tiene desde el año 2016, elabora su índice de precios al consumidor, que queda muy parecido a los otros índices que le he comentado. Tengo entendido, pero lo tendría que repasar, que Mendoza tenía un índice de precios al consumidor, creo que en algunas provincias pasó algo parecido, que daban, que sea 2007, 2008, 2009, daban más parecido a San Luis y en algún momento dejaron de publicar los índices. O que empezaron a publicar más parecido a lo que tenía INDEC. Pero ese dato en particular no se lo puedo decir con solvencia porque no lo recuerdo exactamente. Lo Bien. podría indagar, pero no lo tengo firme. ¿Y usted indagó los motivos por los cuales sucedía esto, esta falta, esta pérdida de credibilidad, esta falta de credibilidad que usted nos mencionó del año 2007 hasta el año 2015, 2016? Indagué digamos, no lo indagué de modo, las razones de por qué se dio eso no las indagué de modo académico, sino más que nada, uno puede ser más que nada especulativo, digamos, si tengo que dar mi opinión personal, es que en ese año, hasta ese año, la inflación en Argentina había estado medianamente contenida, después de la salida de la crisis del 2001, el 2002, la inflación había sido aproximadamente del 41%, comparando diciembre de 2002 contra diciembre de 2001. Después en 2003 había habido una inflación muy baja, de un dígito, lo mismo en 2004. En 2005 empezaron a haber algunas señales, la inflación fue del 12%, pero de todos modos relativamente acotada. En 2006 empezaron a haber también algunas presiones inflacionarias, hasta donde tengo recuerdo, ahí en su momento el gobierno, para evitar que se desbocara, tuvo acuerdos de precios con empresas que permitió cerrar ese año en un dígito, ahí en 9,8 o por ahí andaba, y hacia 2007 eso empezó a desmadrar y la inflación pegó un salto mucho más grande, que según los índices alternativos superaba el 20%, y en ese contexto uno podría suponer que quizás para bajar las expectativas inflacionarias, quizás se intentó mostrar índices de precios que seguían en la tónica de lo que había sido los meses previos de 2006, porque el índice de inflación oficial de 2007, no recuerdo exactamente porque no los uso más, nunca los usé porque no eran creíbles, pero recuerdo que eran parecidos a la de 2006. Si tuviera que resumir la pregunta, diría que ante una fuerte aceleración de la inflación, en ese momento se intentó mostrar como que todo seguía parecido a lo que estaba antes, probablemente para aplacar inercias, perdón, para aplacar expectativas, etcétera. Pero no, de vuelta, lo digo a título realmente especulativo, no sin ser conocedor en profundidad de cuáles son los objetivos. Bien. A nivel nacional y a nivel internacional, también de organismos internacionales, ¿qué sucede cuando las estadísticas no son confiables, no son creíbles, como usted recién nos manifestó? ¿Qué es lo que pasa? Y si sabe, le consta cuál ha sido la posición de instituciones locales o organismos internacionales sobre este tema.
A ver, cuando las estadísticas no son confiables, se rompe el principal termómetro que tiene la sociedad para saber qué está pasando, ¿no? Las estadísticas son herramientas que permiten conocer qué está pasando en un montón de variedades, en un montón de variables sociales, económicas de un país. Entonces, esa es una cuestión muy relevante. Si yo no sé cuál es la inflación, no sé qué está pasando con el poder adquisitivo de la población, si yo no sé qué es si la evolución del PBI no es confiable, puedo creer que el país está produciendo más de lo que realmente produce, o a la inversa, no podemos tener una radiografía de lo que está pasando en la sociedad, y eso en definitiva debilita el accionar de la política pública, porque la política pública, para ser bien hecha, necesita tener buenos diagnósticos, y esos diagnósticos surgen de las estadísticas, entre otras cosas. Entonces, se limita la capacidad del Estado de poder implementar buena política pública, y también la sociedad no tiene herramientas para comprender qué está pasando. Y a alguna persona que quizás no le interesa entender qué está pasando en la sociedad, sino meramente su propia realidad individual, como puede ser negociar un salario, no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay estadísticas confiables. La otra pregunta me la recuerda, por favor, la de los organismos internacionales. Sí, la posición de instituciones locales y organismos internacionales sobre este tema, a partir de la falta de credibilidad de los índices del INDEC. A ver, los organismos internacionales, por ejemplo, Banco Mundial, cuando el Banco Mundial tiene una base de datos que se llaman los World Development Indicators, ¿sí? Son los indicadores de desarrollo mundial. Es una base de datos de más de 400 variables para un montón de países variables de distinto tipo, puede ser desde inflación, crecimiento económico, porcentaje de la población que tiene acceso a cloacas, etcétera. El Banco Mundial, para lo que es Argentina, en lo que es inflación, ese dato en serie no existe. ¿Por qué no existe? Porque el Banco Mundial considera que los datos de Argentina no son confiables en esa variable en particular. La serie no se puede armar porque hay años que no son confiables. Particularmente, como decía anteriormente, entre 2007 y 2016. Pero el Banco Mundial, cuando vos vas a ese campo, World Development Indicators, Consumer Price Index, índice de precio al consumidor, un montón de países tienen información, Argentina no lo tiene. Entiendo que el FMI tiene algo, no lo recuerdo con exactitud, pero si no recuerdo mal, creo que el Banco Mundial incluso se basa en el FMI para tomar esos datos de inflación. No lo tengo 100% confirmado, lo puedo revisar enseguida, pero eso significaría que el FMI tampoco confía en esos datos, digamos, de Argentina. Cuando dice instituciones locales, le quería preguntar, ¿instituciones de qué tipo se refiere? Universidades, si sabe o conoce de algún estudio que se han hecho universidades o, bueno, cualquier organismo estatal o mismo del INDEC, si sabe la problemática que hubo dentro del INDEC. Eh, Perdón, no entiendo exactamente la pregunta. O sea, las universidades. A ver, no sé Le voy a hacer una muy pregunta bien. muy concreta. ¿Sabe si las universidades realizaron algún estudio, universidades públicas realizaron algún estudio sobre los índices del INDEC? ¿Ha tomado conocimiento? Usted es profesor de Sí, la a ver, UBA y demás. seguramente sí existen, pero en este momento no se me viene a la mente, cuál informe en particular. ¿Usted ha participado en alguno de estos informes, en estos estudios? ¿Ha tomado alguna participación? No, déjeme decirle una cosa, ¿no? Yo he colaborado en el año 2016 en el marco de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo en el armado de un índice de precios para una canasta de asalariados, así que no es exactamente lo mismo que un índice de precio al consumidor, y en ese marco indagué algo que se lo mencioné anteriormente, que es lo siguiente, que es cuando uno revisa, y de sobre esto escribí un pequeño artículo en un blog que está público, en todo caso se lo puedo facilitar, que es lo siguiente. El INDEC en 2016, cuando se normaliza, digámoslo así, cuando vuelve a recalcular la pobreza, ¿sí? Saca una nueva metodología. O sea, hagamos una pequeña, rebobinar un segundito. Acuérdense ustedes que producto de que se estaba subestimando la inflación en Argentina, también se estaba subestimando la evolución de la pobreza por ingreso, ¿sí? Famoso
una pobreza que había bajado a menos de un dígito, cuando, o sea, en ese momento, en el año 2006, como medía en ese momento el INDEC, Argentina tenía una pobreza en torno al 26%, si no recuerdo mal, y esa pobreza fue bajando muy aceleradamente, producto de que los ingresos le estaban ganando a la inflación que reportaba el INDEC, a la inflación de la canasta básica que reportaba el INDEC, y llevaba al famoso 5% de pobres, y eso que circuló mucho en los medios hacia el año 2013, si no recuerdo mal. Cuando el INDEC vuelve a publicar los datos de pobreza en el año 2016, hace un cambio metodológico, ¿sí? O sea, hay como dos cosas que hay que separar. Por un lado es un cambio de metodología, cambia, vamos a decir, la canasta básica que toma para medir la pobreza, se pasa a ser una canasta básica más grande, podríamos decirlo, y por lo tanto más cara, y a la vez, eso por un lado, es una canasta más abarcativa, con un changuito más grande en términos coloquiales, sería el changuito con más ítems, con más kilos de comida, y por otro lado, lo que hace también es ponerle el valor correcto a los precios que estás. Entonces venían siendo valores subestimados. Eso, cuando en septiembre si no recuerdo mal, en septiembre del 2016 el INDEC publica los datos de pobreza referidos al segundo trimestre del 2016, el INDEC dice que hay 32% de pobres. O sea, el último dato confiable era 26, con una metodología anterior, metodología diferente, y pasa a un dato de 32% el segundo trimestre de 2016, con una metodología nueva y con precios confiables nuevamente. O sea, ese número de 32% de pobres generó mucho revuelo, porque decían, bueno, la pobreza subió 6 puntos en los últimos 10 años. En realidad lo que había pasado era, por un lado, que había cambiado la metodología, ese cambio metodológico en la medición de la pobreza, sobre eso también escribí un artículo, introdujo en promedio unos 10 puntos más de pobres, básicamente porque el changuito es más grande, pero a la vez el INDEC, cuando publica ese dato, saca luego un documento metodológico que tiene un dato ya interesante, que dice, bueno, con la actual metodología de pobreza, la canasta básica en el año 2006 era de tantos pesos, ¿sí? Y en el 2016 era de tantos otros. No me acuerdo exactamente el valor nominal de eso, pero la variación 2006-2016 de eso, de la canasta básica, según la nueva metodología del INDEC, era de en torno, se había multiplicado en torno por 10 veces el precio. ¿Sí? Se había multiplicado como yo dijera, la canasta básica era de 1.000, pasó a 10.000. Entre esas puntas, 2006, último dato confiable, 2016, primer dato nuevamente confiable, con la nueva metodología de INDEC. Si vos vas rellenando esos años 2006, 2016, según la inflación oficial, nunca llegás a que se multiplica por 10 los precios. Es verdad que el INDEC tuvo entre, si no recuerdo mal, noviembre del 2015 y abril del 2016, unos meses de no publicar índices, ¿sí? Pero la inflación entre noviembre de 2015 y de abril de 2016 tendría que haber sido como del 300% en 5 meses para poder llegar a que a lo largo de toda esa serie reconstruida vos tuvieras, se hubiera multiplicado por 10 los precios en Argentina. Por el contrario, si vos tomás el índice de precios de San Luis, que insisto, es el índice alternativo, daba muy parecida esa variación en 2006, 2016, en torno a que se hubiera multiplicado por 10 los precios, ¿sí? Era muy parecido. Sobre eso yo había escrito un artículo en un blog que daba, que de alguna manera permitía deducir que los índices que se habían utilizado, por lo menos para la canasta básica, eran muy subestimados en el periodo. No sé si se entiende el punto, si tenemos preguntas, Perfecto. no puedo 10 puntos. 10 puntos. Yo la última pregunta que tengo por mi parte, y le pregunto más en general, si hay algo que le parezca relevante agregar respecto de la medición del IPC que llevó a cabo el INDEC a partir del año 2007. Además de todo lo que dijo, ¿hay alguna cuestión más que le parezca relevante de manifestarnos? Creo que, bueno, yo como investigador, como académico, como una persona interesada en las políticas públicas, creo que la pérdida de la credibilidad en esa medición fue muy dañina para poder entender qué estaba pasando en Argentina. Incluso al día de hoy, cuando yo en estos mismos momentos estoy tratando de entender cómo evolucionó, en estos momentos en mi tarea profesional, tratando de entender cómo evolucionó la estructura de los precios en Argentina en los últimos 20 años, y obviamente el hecho de no tener información confiable de 2007, de 2016, vuelve muy, muy difícil poder entender bien
qué pasó en Argentina con la evolución de los precios de distintos sectores. Generalmente se pudo reconstruir con relativa credibilidad a partir de las provincias, datos de inflación de esos años. Cuando uno quiere ir a desagregar un poco mejor cuáles fueron los rubros, los productos que más subieron, menos subieron, esa información es muy parcial, es muy fragmentaria y eso impide saber mejor, entender mejor en retrospectiva qué pasó en Argentina. Pero en una palabra creo que fue muy dañina la pérdida de la credibilidad del IPC. Señor Taibar, muchísimas gracias. Ha sido muy Gracias. útil su testimonio. No sé si el doctor Podorki quiere hacer una pregunta más. No, muchas gracias. Por nuestra parte está bien. Muchas gracias. Pasamos a las defensas. Doctor Rúa, No, gracias. doctor Efín Martínez, No tengo preguntas. doctores Gorini, Costabel. Yo sí, doctor. Adelante. Buen día, señor. Buen día. Consultarle de la experiencia que usted tiene y de los estudios que ha realizado, ¿conoce el marco reglamentario o legal en que se desenvuelve el INDEC internamente para la producción de los índices a que hizo referencia? No lo conozco para nada en profundidad, no tengo un conocimiento para nada experto en eso. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Perdón. Si no hay más preguntas, señor Daniel Steingart, su declaración ha finalizado. Ya puede desconectarse. Muchas bueno, gracias. gracias, hasta Buenos días. luego. Buenos días. Está Eduardo Donza. Ingresando en este momento, si señor Donza, buenos días. Lo estoy ascendiendo a la calidad de panelista. Si me acepta la invitación, por favor. Va a aparecer en el sector principal de la audiencia, de la plataforma. Ahora le pido si prende la cámara y se desmutea. Sí, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escucha correctamente? Acá se lo ve bien. Sí, sí, perfecto. A ver, voy a poner los auriculares. Bárbaro. Bien, Si me escucha bien y me ve bien, arrancamos. sí, Señor sí, presidente, sí, lo veo bien y lo escucho bien, sí. Gracias. Sí. señor presidente, tenemos Señor Donza, en la sala. buenos días acá. Buen día. Yo soy Rodrigo Jiménez Uriburu, integro el Tribunal Oral Federal 2, junto con los doctores Guillermo Costabel y Jorge Luciano Borini. Lo hemos convocado para declarar como testigo en la causa 2950, en la que se está juzgando a los señores Mario Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, por la posible comisión de los delitos que infringen los artículos 157, 248, 255 y 293 del Código Penal. Le pregunto, antes de ingresar, ¿le tomaron ya sus datos personales? Sí, me llamó una señorita y me tomó los datos personales, sí. ¿Le hizo saber sobre las penas con que el Código Penal reprime el falso testimonio? Sí, sí, fue muy detallada en todo eso. Sí. Muy bien. Díganos solamente su nombre y apellido completo. Eduardo Ricardo Donza. ¿Cuál es su profesión, ocupación? Soy sociólogo de grado, tengo una maestría en análisis, en generación y análisis de información estadística. Estoy terminando la tesis doctoral en sociología de la UBA, la maestría en la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y el doctorado en la Universidad Católica Argentina. Soy investigador del área de trabajo, desigualdad y pobreza. Esa es mi especialidad y investigo en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Y además soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Universidad Católica Argentina. Muchas gracias. Señor Donza, le pregunto, ¿jura o promete declarar la verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado?
Sí, juro. Le pregunto, respecto a las 4 personas que le mencioné que están siendo juzgadas en este debate, con respecto a alguna de ellas, ¿tiene algún vínculo de conocimiento, de parentesco, de interés? No, no, lo conozco de los medios nada más. Sí. Ok. ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio oral? No, 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 ninguno específico. Bueno, le comento, su declaración fue oportunamente ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, así que los dos fiscales que están interviniendo ahora en el debate lo van a interrogar en primera etapa, luego podrá ser preguntado por los defensores, eventualmente alguna aclaración que le pidan los miembros del tribunal. Le pido que si hay alguna pregunta que no comprende bien o no escucha bien, me lo haga saber, por favor. Perfecto, gracias. Señores fiscales, Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Donza. Bueno, como le anticiparon, yo soy uno de los fiscales que intervienen en el juicio. Usted, bueno, recién hizo referencia a su expertise en materia estadística. Entonces, yo le quiero preguntar si nos puede decir en sus palabras y de la manera más sencilla posible, bueno, ¿qué conocimiento tiene de los distintos índices que produce el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Nación? Sí, tengo un conocimiento como usuario, ¿no? Eh, Precisamente el muy utilizado por nosotros son varios, los utilizados en la parte académica, en la parte profesional y en la docencia. El índice de precios al consumidor es uno central y sobre todo que lo utilizamos para deflacionar. Yo estudio la cuestión de los ingresos, los ingresos laborales específicamente y lo utilizamos el IPC, el índice de precios al consumidor, para deflacionar y actualizar los ingresos y poderlos hacer comparativos a través del tiempo, sobre todo en países como Argentina. Eso es necesario cuando tenemos inflaciones muy altas. ¿Nos podría decir concretamente para qué se utiliza el IPC en el sector público y para qué se utiliza el IPC en el sector privado? A ver, en el sector privado, en el caso específico, como ya recién dije, para actualizar los ingresos y tanto de las familias o los ingresos personales, y yo tengo estudios específicos con los ingresos laborales publicados en los años 2012, 2013, en los cuales ¿no? lo utilizamos constantemente, ¿no? Y después en el sector público, bueno, yo trabajé un tiempo en el sector público en el Ministerio de Trabajo, cerca de 10 años, y en ese caso también en el área de estudio que estábamos, también lo utilizamos no solo para los estudios, sino también que se utiliza para la negociación colectiva, ¿no? Para cuando los trabajadores y los empleadores están discutiendo una actualización salarial, ¿no? Eso es imprescindible tenerlo en cuenta. Eh, a veces por la particularidad que tenemos de estudios y de investigaciones en la UCA, hay muchos juzgados que nos piden para los datos para actualizar las cuotas que tienen que pasar los padres que están separados a las familias. Es decir, una implicancia enorme. Pensemos que también muchos contratos, ¿no? Que hasta de diferentes contratos que tiene el Estado con prestadores también se actualizan por el índice de precio al consumidor y otros indicadores, ¿no? Es muy vasta la utilización, ¿no? Ajá. Me queda claro. Le quiero consultar, ¿usted sabe qué pasó en el INDEC a fines del año 2006 y principios del 2007 y en los años siguientes? Bueno, a ver, el conocimiento, y eso se ve después reflejado en lo que son los indicadores, ese que entre el año 2007 y hasta el año 2015 hubo un proceso, desde mi punto de vista, de malversación de datos, ¿no? Eh, a nosotros nos llegaba, por supuesto, que tengo muchos colegas que trabajaban en el INDEC. Entonces es un ámbito muy chico el nuestro, tanto de la docencia
como el de la investigación, entonces nos enteramos de las cosas que pasan. Y también por los medios, ¿no? La difusión que había en los medios de los hechos, hay libros escritos con respecto a eso, ¿no? Entonces había un conocimiento de lo que pasaba. Tengo entendido que en primera instancia empezó en el área del índice de precios al consumidor. El INDEC, por supuesto, tiene diferentes direcciones nacionales, como toda la organización pública y después direcciones simples, y empezó en las áreas del índice de precios al consumidor, y eso se fue extendiendo a través del tiempo a las diferentes áreas, ¿no? Em, Originalmente, y cuando yo trato de interpretar el discurso de algunos de los actores que promovían eso, parecía que era por algunas cuestiones de algunos bonos que se pagan en menor medida, ¿no? Pero con el tiempo eso fue complejizando, ¿no? Todas las que son las mediciones. Y otra cosa que a veces no se tiene muy en cuenta, pero las relaciones laborales adentro del INDEC, ¿no? No sé si ustedes después tienen algún apartado especial de eso, o si les interesa, ¿no? Pero cómo se fueron complejizando y conozco muchos colegas que tuvieron serios inconvenientes y hasta terminaron renunciando a cargos de planta de más de 15 o de 20 años, ¿no? Cualquiera que conozca la problemática laboral y la administración pública y todo, ya sabe que en general no se renuncian masivamente, como fue en muchos casos, a cargos de planta de más de 20 años de antigüedad, ¿no? Entonces, tengo conocimiento de los datos, con respecto a los datos específicos. Tengo conocimientos también por colegas con respecto a la situación laboral extrema, ¿no? Que por el conocimiento que tengo también de la cuestión laboral, por haber investigado el tema, por haber trabajado eh, cerca de 10 años en el Ministerio de Trabajo, en primera instancia en la Secretaría de Trabajo, entonces la cuestión legal, y tenía muchos compañeros que eran abogados y todo, la cuestión legal la conozco, aunque soy sociólogo, y que si eso se hubiera dado en el sector privado, el empleador que realizaba eso hubiera tenido una gran cantidad de juicios, ¿no? Y posiblemente la justicia hubiera fallado a favor del empleado, del trabajador. Y en estos casos lo único que quedaba, por las presiones a veces hasta con violencia, era renunciar, ¿no? Irse a algún otro lado, ¿no? Dejando, como ya dije, cargos de planta de décadas de antigüedad. Sí. Concursados, Eh, perdón, no, no, disculpe que siga, me siga hablando. interrumpa, cargos de planta concursados, ¿no? Que se sabe bien ustedes por supuesto lo conocen mejor que yo, lo que es un cargo concursado en el Estado, la ventaja que da. Sí. Usted recién habló de malversación de datos. ¿Podría decir en qué consistió esa malversación? Si puede dar algún detalle de lo que conoció en su trabajo académico o científico. Sí, yo lo llamo malversación para ponerle un nombre, ¿no? No sé si por supuesto no es un nombre legal, ni tampoco le den una entidad que pueda ser de una figura, ¿no? De una figura. Yo lo llamo porque es cambiar una cosa por la otra, ¿no? Los primeros años, no los primeros años, pero yo ayer me puse a buscar, como me avisaron con tiempo del encuentro y todo, cosa que agradezco. Me puse a buscar unas publicaciones mías, ¿sí? De los años 2012, 2013, eh, cuando yo un poco para probar, y en el campo académico siempre tenemos que justificar por qué usamos, ¿no? En este caso los índices de actualización. Y en las publicaciones, dos publicaciones que yo hice en el año 2012, 2013, que las rescaté, yo utilizaba los dos índices, ¿sí? Para actualizar los salarios, para analizar la evolución de los salarios, ¿no? Que estaba analizando. Estas son publicaciones del equipo en el cual sigo perteneciendo, porque estoy desde el año 2009 en la Universidad Católica Argentina, ¿no? Y analizaba, bueno, deflacionando, ¿sí? Para ver si se habían recuperado, cómo habían evolucionado los salarios.
y utilizaba el índice oficial de ese momento y el índice de 7 provincias que se denomina, ¿no? Después aparecieron una serie de índices alternativos que académicamente los utilizábamos. Y en un caso específico, entonces es una de las publicaciones que busqué de ayer. Me daba entre el salario promedio. Si quieren, yo se los puedo proyectar como ustedes quieran, ¿sí? Yo le pediría, me queda la duda anterior, ¿por qué usaba dos índices para sus tareas académicas? ¿Por qué? Porque no, porque el índice oficial no era confiable, ¿no? Ajá. Por un lado estaba la opinión, lo que circulaba en la opinión pública, ¿sí? Lo que uno sabía que pasaba al interior del INDEC por los colegas que tenía, ¿sí? Y después en realidad lo que veía en la vida real, ¿sí? Uno, además de ser cualquier profesión que podemos tener, uno es un consumidor que va a hacer compras, ¿sí? Entonces yo veía que la evolución de los precios no eran, en general, ¿no? Porque uno tampoco puede hacer una encuesta propia, pero la evolución no la acompañaba, ¿no? Eh, y una cuarta cosa, si dije tres antes, discúlpeme, pero una cosa más. Yo veía que la evolución de mis salarios, ¿sí? No era, estaba mucho más por arriba que lo que decía el índice de precios al consumidor, ¿no? Entonces, o me estaban regalando plata, cosa que vendría muy bien, ¿no? Pero me actualizaban siempre por arriba, ¿no? Es eso que cuando eso se hace sistemático, sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces aparecía la necesidad de decir, bueno, me parece que esto no anda, probemos, ¿sí? Los índices de precios alternativos, ¿no? Entonces, toda esa conjunción de cosas, cuatro o cinco, no sé cuántas dije, llevaban a la conclusión de decir, bueno, utilicemos el dato oficial y utilicemos también los índices alternativos, ¿no? Los índices alternativos la construían algunas personas que eran investigadores, ¿sí? Tanto en la Universidad de Buenos Aires. En un tiempo también usé el de Senda, ¿no? Que era un grupo específico, o el de las 7 provincias. Las provincias, el sistema estadístico nacional, ustedes tal vez lo conozcan, disculpen que le diga las obviedades, pero los datos los suelen relevar las direcciones estadísticas provinciales, ¿sí? Y después ese dato se manda a nivel nacional. Hay muchas, la mayoría, ¿no? de los desarrollos. Es un sistema estadístico, ¿no? Entonces seguían apareciendo los datos de alguna de las provincias, por eso lo de los 7 provincias. Ajá. Entonces, si yo, perdón, sí. Sí. No, no, siga, por favor, disculpe, pensé que No, había terminado. entonces, si yo le aplicaba un índice o el otro, los comportamientos de los salarios y de las capacidades de compras que tenía ese salario eran totalmente diferentes, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? De los que tengo publicados, si la variación de salarios entre los ingresos mensuales entre el año 2010 y el 2012, ¿sí? Si le aplicaba el índice de precios de 7 provincias, me daba un 3,7 de incremento, perdón, 3,6 de incremento, ¿no? En 11, 12, en 2 años, cosa que está bien, 3,6. Ahora, si le aplicaba el índice de precios al consumidor oficial, me daba un 34,5 de aumento. ¿Sí? Es decir, que por algo que había pasado, ¿sí? Medio inexplicable, los empleadores estaban retribuyendo un 34% más en porcentaje del 2010 al 2012, ¿no? Me parecía mucho más plausible que había aumentado solamente un 36,6, un 3,6, perdón, ¿no? Y no el 34,5. Esto es una publicación del año 2013. ¿Sí? Que analizaba datos entre 2010 y 2012. Y si usted, tomando la otra publicación, porque eso lo hice 2 años, una que analizaba la del 2012, que estaba analizando una variación entre el 2007 y el 2011, si lo hacía con el índice de las 7 provincias, me daba una disminución del 1,5, ¿sí? Había perdido muy poco de capacidad de compra.
y si lo hacía con los datos oficiales me daba un aumento del 62,3%. ¿Sí? Algo extremadamente raro, ¿sí? Inexplicable, que se valoricen en más del 60% lo que son los salarios. Y después, bueno, esto ya para el año siguiente dejé de hacerlo porque ya me parecía lo suficientemente justificado dejar de usar el índice de precios al consumidor oficial, ¿no? Y de Ajá, ahí en aquí, adelante usamos los índices y también cuando analizamos series muy largas, que actualmente las seguimos analizando, entre el año 2007 y el 2015 usamos un índice alternativo al oficial. ¿Sí? ¿qué índice alternativo utilizaba entre 2007 y 2015? El de 7 provincias. Ajá. ¿Algún otro más? Y también utilizamos un tiempo, uno que se generaba en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué implicancias o eh, qué costos o dificultades le traía tener que buscar otros índices a usted para su labor académica o científica o de otra índole? No, a ver, costos era el tiempo de trabajo y también de tiempo de trabajo, tiempo de búsqueda y de contacto con otros colegas, ¿no? Lo que es la actividad científica, como en todos, tenemos asociaciones de estudios, yo pertenezco a Asociación de Especialistas del Trabajo. Entonces tenemos muchas redes también, ¿no? Entonces un poco que nos intercambiábamos y también hacíamos encuentros formales o más que nada informales, pero para comentar estos temas. Era tiempo de trabajo y también era un tiempo de de sentir que las cosas no estaban bien y que no se estaban llevando bien, ¿no? No se realizaban bien desde un órgano rector y con mucha reconocimiento a nivel internacional y rector a nivel de América Latina, ¿no? Como fue el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿no? La Y señor maestría, González, sí. lo que le quería preguntar, ¿qué hacían los trabajadores, empresarios, trabajadores autónomos y otros sectores de la economía frente a esta situación que usted planteaba a nivel científico? Lo que pasaba, para mí lo estaban tomando con los índices alternativos, ¿no? Cuando yo le comentaba a usted de que, no me acuerdo bien las cifras, pero que por un lado con un índice alternativo me daba un incremento del 1%, fruto de eso también de la negociación colectiva, ¿no? Y por el índice oficial me daba un incremento del 36% en la capacidad de compra, tiene que ser una economía excesivamente virtuosa y muy poco sostenida en el tiempo realmente que se pueda sostener para generar retribuciones tan altas, ¿no? A nivel general, ¿no? El resto de los actores económicos me da eminentemente la impresión de que se regían por el índice alternativo, ¿no? Y hasta alguna vez leí algo que, si mal no recuerdo, con el tiempo, ¿no? Era de un economista muy conocido. Si mal no recuerdo, era Garchunov, pero no me acuerdo precisamente porque no lo busqué como para tenerlo fielmente. Pero que también comentaba cómo esto había contribuido a que se acelerara más la inflación, ¿no? Como todos los actores económicos expresaba, si mal no recuerdo, Gorchunov, disculpen si no es real la cita, pero que esto había contribuido también a que se acelere más la inflación porque todos decían, bueno, debe ser un poco más de lo que dicen estos índices alternativos, ¿no? Pero yo no tengo duda de que los actores fundamentales, y pueden ver también, me imagino, los datos de negociación colectiva, ¿no? Las evoluciones que hay estudios específicos de las negociaciones colectivas que realiza el Ministerio de Trabajo con respecto a la evolución de los salarios de convenio y que acompañaban el índice de precio, ese índice no oficial y no acompañaban el índice oficial.
A partir de lo que nos está diciendo, ¿sabe o le consta la posición de alguna otra organización o institución local o de organismos o instituciones internacionales que hayan advertido esta situación en el INDEC a partir del año 2007? ¿Sabe o le consta si han hecho publicaciones, menciones o alguna advertencia sobre estas cuestiones? Sí, 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 hay advertencias que hacen en general. Eh, Hasta me parece que los datos de CEPAL, por ejemplo, no están, habría que checarlo bien, pero en su momento, a ver, con los organismos internacionales pasa algo específico y yo lo conozco el tema también porque 4 años, cuando me fui del Ministerio de Trabajo, que estuve 10 años, pasé 4 años a trabajar en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Em, y en los primeros años los organismos internacionales no reaccionaron ante eso, ¿no? Hay una cuestión que los organismos internacionales tienen que respetar los datos que generan los países, ¿no? Pero con el tiempo tengo entendido, y tendría que haber entrado, pero no entré, que en la página de la CEPAL no se están publicando esos indicadores de índice de precios al consumidor, ¿no? La verdad que no me consta, pero me parece que actualmente, no sé lo que están haciendo actualmente, pero me parece que en un momento no lo estaban publicando. Y sí, con el tiempo, hasta yo vi algunas publicaciones oficiales, ¿sí? Que utilizaban los índices alternativos, ¿no? De funcionarios del Ministerio de Trabajo. Sí, sí. Yo le voy a hacer una última pregunta que un poco ya le esbozó la respuesta, pero ¿cuál es el costo económico y social de no contar con estadísticas públicas confiables? Eh, Sobre todo, a ver, sobre todo son varias cosas, pero eh, hay una cuestión de que los actores económicos para la toma de decisiones tienen que tener información precisa, ¿sí? Desde mi punto de vista, ¿sí? Y que todas estas malversaciones de datos, disculpen si lo sigue llamando así y no corresponde, pero todos estos alteran las lógicas de las decisiones económicas, ¿no? Eh, y lo veo realmente y me fue sorprendiendo también como algunos jueces para actualizar, ¿no? Tanto los fondos que tienen que mandar los padres separados por los hijos y todos, y algunas cuestiones judiciales, nos siguen enviando pedidos a la Universidad Católica para que les informemos cuál tendría que ser el índice de actualización, ¿no? Que me doy cuenta con eso que ha complicado también el funcionamiento de las relaciones entre las personas, ¿no? Entre los civiles, ¿no? Y que el Poder Judicial con buen tino nos suele mandar sistemáticamente algunas consultas específicas sobre algunos periodos, ¿no? Y después lo que es el detrimento, ¿no? De la estadística pública. Eh, yo tengo, mi tesis de maestría se basa sobre la no respuesta de ingresos en las encuestas, específicamente en la encuesta permanente de hogares del INDEC, y y en las diferentes formas de solucionar eso, ¿no? Es una cuestión muy técnica, disculpe si los aburro con eso, pero hay una cuestión muy técnica que los ingresos en las encuestas, no solo en Argentina, en todo el mundo, eh, tienen una alta no respuesta. Uno sabe que la persona tiene ingresos, pero no los quiere responder, o porque no quiere, o porque no se acuerda bien, sobre todo lo que son algunas actividades específicas, trabajo por cuenta propia, ¿no? Que no tienen ingresos fijos y que no se acuerdan cuánto ganaron el mes anterior, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas para la imputación de esos ingresos, ¿no? Para poder trabajar con toda la muestra, si no tenemos un problema de que nos falta una parte de la muestra, que es un problema muy serio.
Sacando este detalle técnico, perdón, ya termino esto, es que noté que en la época entre 2007 y 2015 había aumentado la no respuesta. Es decir, había otro factor, además del factor inflacionario, otro factor que se puede suponer que es la desconfianza en el Instituto de Estadística, ¿no? Y también otro problema que yo lo dije al pasar fue la cantidad de colegas que se vieron obligados a dejar el instituto, a dejar sus cargos de planta en el Estado, ¿no? ¿Recuerda alguno de esos colegas? ¿Algún caso que le haya llamado la atención, que por este motivo haya tenido que dejar el instituto? Eh, bueno, sí, estaba la directora del índice de precio al consumidor, ahora no me acuerdo el nombre. Yo como soy sociólogo no tengo tantos conocimientos del área de económicas, pero sí de algunos de estadísticas poblacionales y todos que se vieron obligados, ¿no? Por diferentes presiones y todo. Hay que tener en cuenta que esto se fue expandiendo como una mancha de aceite, ¿no? Empezó en el IPC y se fue expandiendo, ¿no? Entonces, eh, algunas cuestiones que llevaron a, como ya les dije, que si se daba eso en una relación privada, era inviable, ¿no? Pero el Estado, y con ciertas lógicas también, ¿no? Cuando había una parte importante cuando había lógicas que no eran laborales, ¿no? Que había otras lógicas, más de improntas violentas, ¿no? Adentro de una institución que de las lógicas que tendrían que ser tradicionalmente laborales. Usted recién mencionaba que tenía pedidos del Poder Judicial para sobre todo lo que tenía que ver con... Bueno, no quedó claro de quiénes o para qué, pero ¿qué periodos involucraba? ¿Se acuerda que le pedían datos en concreto, jueces o juezas eh, para Sí. actualizar determinadas prestaciones? Sí, sí, disculpe que yo no me acuerdo en este momento cómo se le llaman disculpe que lo diga los padres separados que le tienen que mandar tiene un nombre específico, discúlpeme, pero no me acuerdo, no lo tengo presente ahora. Las transferencias de los padres separados, los alimentos, ¿no? Para actualización de alimentos. No, y específicamente depende de lo que necesite cada juzgado, eso nos lo mandan los juzgados, sobre todo supongo que son juzgados de familia mayoritariamente, y toman ese periodo, es decir, lo que necesite el juzgado según lo que está tratando, pero siempre tratan del periodo 2007-2015. Está bien. Bueno, yo por ahora no tengo más preguntas. No sé si el doctor Luciani tiene alguna pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor Ordonza? Mucho gusto. Encantado. ¿Cómo le va? Usted varias veces en su relato habló de lógicas violentas, habló de presiones. Eh, ¿Podría ser un poquito más específico a qué se refiere y a qué tomó conocimiento? Porque incluso manifestó que dentro del Ministerio de Trabajo también tomó conocimiento con colegas y demás de situaciones de esta índole. ¿No podría decir cuáles eran esas presiones, cuáles eran esas violencias que se ejercían, por parte de Señor quién? presidente. Me desmuteo, sí. Doctor Sí, Fin. simplemente voy a mantener lo que vengo diciendo. Cuando se le pregunta a un testigo sobre los dichos de un tercero para que cuente, me parece que yo me opongo a este tipo de preguntas, porque no tienen una relevancia probatoria lo que dijo un tercero, que o estuvo citado y ya declaró, o habrá que citarlo, porque, bueno, por eso me opongo a esta pregunta. Bueno, usted mismo dio la respuesta. La relevancia probatoria, si es mínima, usted la sabrá valorar, pero eso no es impedimento para que se pueda preguntar al testigo. Adelante, señor Donza. Sí, sí, no sé si entendí mal, pero si no una pequeña corrección, una aclaración. En el Ministerio de Trabajo yo no vi ese tipo de cosas, ¿no? Lo que vi es que en el Ministerio de Trabajo se utilizaban los índices, ¿no? El Bien. Ministerio de Trabajo, en el ámbito que yo estuve, y estuve cerca de 10 años con muchos ministros y todo, era totalmente diferente, ¿no?
el trato y todo, ¿no? Fue algo muy focalizado, por lo que yo conozco en la administración pública, ¿no? De la parte del INDEC, ¿no? Em, a ver, yo tengo conocimiento de los hechos, como claro, lo comentó recién el señor, por terceros, ¿no? De que presiones de que se corrijan los datos, se corrijan algunos datos, o se hablaba siempre que se le pongan tope, ¿no? Como un tope, que no se tome directamente el dato que se relevaba de los precios, un comentario, de algunas acciones, que había mucha circulación de personas que no eran del Instituto de Estadísticas por los pasillos, ¿sí? Ni tampoco eran de la parte gremial, ¿no? No eran de la parte de UPCN, sino que eran otras personas, ¿no? Que amedrentaban un poco al resto de los trabajadores, ¿no? Em, yo un poco, estos pueden ser comentarios, ¿no? Por supuesto que son comentarios, y como aclaraba recién el señor, son comentarios de terceros. Ahora, yo me guío un poco de esas cuestiones deberían ser ciertas, por el hecho de las personas que renunciaron, ¿no? A sus cargos de planta, ¿no? Eso es empíricamente comprobado. No sé si ustedes tienen alguna valorización de eso. No, no sé tampoco si hay valorización de eso, ¿no? Sé que hay varios libros, ¿no? Publicados sobre el tema. Y todo, pero es decir, el referente empírico, lo comprobable de eso es que si ustedes eh, analizan o le preguntan a alguien, o la dirección de personal, o como se llame en el INDEC, me imagino que ahí les pueden decir, bueno, ¿cuántas renuncias hubo de personas de cargo de planta entre 2007 y el 2015? Yo no sé qué cantidad, pero sí conozco varias personas que renunciaron, ¿no? Y, y eso como un indicador fehaciente. El otro sí, son comentarios, ¿sí? Los otros son comentarios que pueden ser ciertos, no, yo no tengo ninguna prueba, pero sí me consta que las consecuencias de eso, ¿sí? Cuando usted habla de topes, para ser un poquito más técnico, ¿a qué se refiere con el tema topes? Eso lo escuché yo, que algo que se hacía habitualmente era, bueno, tal producto, ¿sí? No se le puede cargar un valor superior a tal valor, no sé si estaba en ese tiempo ya la ley de precios máximos, o la ley, no es una ley, pero lo de precios máximos, si estaba a precios máximos, pero bueno, más que ese precio no se le podía cargar, ¿no? Eso lo escuché que era algo habitual, ¿no? O por ejemplo, otra cosa que nos está en discusión mucho, que también en el ámbito académico nos genera interrogantes, pero no lo hemos podido demostrar con análisis estadísticos, es el impacto que tuvo en la encuesta permanente de hogares, ¿no? En las mediciones del mercado de trabajo, ¿no? Nosotros tratamos de analizarlo y eso no fue posible fehacientemente, no llegamos a unas conclusiones, pero siempre se hablaba de cómo los datos laborales también había algunas sospechas de cómo los datos laborales habían tenido también algunas alteraciones, ¿no? A veces las alteraciones pueden ser sutiles, con las repreguntas que a mí me comentaron algunas personas que estaban en la parte de la Dirección de Encuestas Permanente de Hogares, que con algunas repreguntas, o chequear solamente o controlar solamente las encuestas donde había desocupados, ¿no? Nosotros en la Universidad Católica Argentina tenemos una encuesta propia desde el año 2004, eh, y los datos de desocupación de ese periodo nos daban un poco más elevados, ¿no? Como las encuestas son diferentes, tienen diferente cantidad de casos y todo, por supuesto que cuando están bien armadas y todo, las encuestas oficiales son mucho mejores que las encuestas privadas. Nosotros la tenemos por una cuestión académica y por otras razones que no vienen al caso,
pero nos daba una tasa de desocupaciones mayores a las de la encuesta permanente de hogares. Me parece que esto no implica nada de lo que ustedes están investigando, pero da un contexto. Y después cuando se realizó una encuesta oficial que la hizo el INDEC y el Ministerio de Trabajo, lo que yo noté, No es para hablar, sino es. perdón, ¿me están hablando a mí? No, Sí. no, seguramente alguien con el micrófono abierto. Disculpen, disculpen. Sí. Y en ese periodo se hizo una encuesta entre el INDEC y el Ministerio de Trabajo, y a mí me llamaba mucho la atención que los datos de desocupación no se presentaban, ¿no? Mis ex colegas del Ministerio de Trabajo no los estaban presentando. Y después, con el tiempo, salieron datos, ¿sí? Después cuando cambió también la gestión, en el gobierno siguiente, salieron datos y realmente los datos de desocupación eran mayores, ¿no? Entonces, esto es como una muestra de cómo puede haberse expandido también, aunque no lo hemos podido comprobar eso estadísticamente. Es una suposición. ¿Esta situación de malversación de datos en algún momento se normalizó en algún periodo de tiempo? ¿O si Saba tiene conocimiento? En el periodo de tiempo alargado, y bueno, sí, cuando fue a partir del 2016, sí, cuando sube el nuevo gobierno, el expresidente Macri, eh, que se, que se nombra a Todesca, no me acuerdo el nombre, me parece que es Jorge Todesca, en el Instituto de Estadística. Yo tengo conocimiento de que se trata de rearmar los equipos, ¿sí? Porque acá hay una cuestión cuando perdón, el fiscal, sí, el fiscal anterior me estaba preguntando, yo me olvidé de las implicancias de esto y el impacto. Me olvidé de decir algo medio obvio, que se desarman los equipos, ¿sí? Cuando yo les dije que muchas personas habían renunciado, que eran cargos de planta y más de 20 años, son 20 años de inversión del Estado, en capacitación y en entrenamiento de las personas, ¿no? Y realmente personas que entran muy jóvenes y todo, y tienen todo un recorrido. Yo les comenté cómo estuve 10 años en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Después fui a un organismo internacional, ¿sí? Y después me dediqué más a la docencia y la investigación. Pero hay inversiones también, ¿no? En el Estado. Y eso también es una pérdida, la pérdida de los equipos, ¿no? Y de los equipos de personas y todo. Hay un saber acumulado, que ustedes obviamente lo conocen, eso, ¿no? Eso pasa en todas las actividades. Y eso es lo que se perdió también, como pérdida lo podemos agregar. Y lo que se trató de hacer después de 2016 fue la reconstrucción de los equipos directamente, ¿no? Algunas personas volvieron, ¿sí? De las que se habían ido, de las que habían renunciado, ya no tuvieron sus cargos de planta, ¿sí? Volvieron porque eh, porque se es trabajador también, se es trabajador y se es parte de un organismo, y muchas veces hasta se representa al organismo a nivel internacional, ¿no? Entonces, eh, tengo conocimiento que muchos volvieron, eso lo pueden averiguar ustedes también fehacientemente en lo que es la dirección de personal del INDEC, ¿no? Y ahí se trataron de reconstruir los equipos, ¿no? A partir del 2016. Eh, y bueno, todo eso tuvo un impacto en la calidad de la información y en la reconstrucción de la información de todo el organismo. Eso es una pérdida también que no sé si se puede cuantificar, pero sí medir cualitativamente de lo que perdió el Estado también, ¿no? A partir de las personas que había capacitado y que también se tuvieron que ir del organismo, ¿no? A veces el sector privado tengo entendido que valoriza mucho más, ¿no? La capacitación de lo que son sus trabajadores, y que a veces como se disuelve mucho en esto que llamamos Estado, pero del cual todos necesitamos que esté funcionando bien, a veces no se valoriza lo suficiente, pero la pérdida de los equipos es algo muy serio. Bien, bien. Una última preguntita. Al señor Salva, el profesor Salvia, ¿usted lo conoce? Sí, sí, Agustín Salvia.
Agustín Sí, Sarria, sí. sí. Sí, 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 lo conozco sí, trabajo con él y nos conocemos desde mediados de la década del 90, más o menos. Sí, sí. Bien, bien. ¿Y a qué se dedica Salvia? ¿Dónde trabaja con usted y a qué se dedica? Es director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, donde estoy trabajando. Hago docencia con él, es titular de una de las cátedras de las que estoy en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, es mi jefe, ¿no? Pero mi director y somos compañeros de trabajo y nos conocemos desde la década del 90 de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Muy bien. Señor Moza, le agradezco muchísimo su testimonio. Ha sido de mucha utilidad. Este Ministerio Público no tiene más preguntas para realizar. Muchas gracias. Muy amable. Pregunto a las defensas, doctor Rúa. No, muchas gracias. Doctor Fin me dice que no. Doctor Martínez. Doctores Golini y Costabel, ¿alguna pregunta? Me dicen que no. Bien, señor Donza, muchísimas gracias. Su testimonio ha finalizado, puede desconectarse. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Muy buenos que días. tengan muy buen día para todos. ¿Sí? Claro. Bueno, con Eduardo Donza estaríamos finalizando la actividad testimonial de la fecha. Doctor Cisneros, si nos puede informar sobre lo que viene. Sí, señor presidente, la próxima audiencia se va a realizar el miércoles 29 de mayo, Sí, 9 de la mañana. está con cámara, doctor Cisneros. Apague el ¿Cómo? amplificador que tiene ahí abajo. Ahí está. No entendí. Estoy gritando Está mucho. duplicado el sonido. Exacto. Qué raro. Bueno, la próxima audiencia es el miércoles 29 de mayo a las 9 de la No, mañana. está igual. ¿Estuvo cantando anoche? Sale con eco, Tomás. Claro. Si hablo más cerca y más espacio. Ah, bueno. Igual lo entendemos, a ver si es corto. Miércoles 9 de mayo, 29 de mayo, empiezan las 9 de la mañana. Con los siguientes testigos. Jiménez, Salvia, Feletti, Kovic, Núñez y Caño. Jueves 30 de mayo, con la modalidad de coloquio, declaran los peritos informáticos Smer Rosso, Pichiri y Saboransky. ¿No? Parece que estuviésemos en el Talampaya, pero bueno, de alguna manera nos vamos a enterar de la actividad procesal para la semana que viene. Con esto hacemos un cuarto intermedio. Tengan todos muy buenos días y buen fin de semana. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Sí.